también a esta hora? Ah, están jugando. Ah, mira qué bien. Bueno, y también vamos a tratar de respetar el tiempo y de que no se vaya más de las 20:30 como tenemos programado, porque es un horario que no es de lo más práctico, pero es el horario que pudimos convenir entre todos. Vamos, Edu. Bien, perfecto. Ya está la introducción dada, nos conocemos la mayoría. Yo soy Eduardo Correa, residente del Centenario. Y hoy vamos a tratar este trabajo que es el Early AF, que nos habla de la intervención invasiva, agresiva y temprana en la fibrilación auricular. El título completo es la crioablación versus terapia con fármacos antiarrítmicos para el tratamiento inicial de la FA. Y lo que sabemos del background es que las guías nos recomiendan intentar con uno o más fármacos antiarrítmicos antes de considerar la ablación con catéter en los pacientes con FA. Sin embargo, la ablación como primera línea podría ser más efectiva para mantener el ritmo sinusal. Para continuar con la introducción, la FA afecta aproximadamente al 2% de la población total y sin tratamiento preventivo va a recurrir en el 90% de los pacientes. Las guías recomiendan el uso de fármacos antiarrítmicos como terapia inicial para el mantenimiento del ritmo sinusal en los pacientes sintomáticos. Sin embargo, tiene una eficacia algo limitada e importantes efectos secundarios. La ablación con catéter es superior a los fármacos antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal y mejorar la calidad de vida de los pacientes en los que los fármacos ya han fallado. Y también podemos saber que la ablación con catéter como tratamiento de primera línea puede ser mejor que los fármacos antiarrítmicos para prevenir la recurrencia y reducir la carga de la FA y mejorar también el bienestar de pacientes, pero los ensayos previos no han sido concluyentes y después vamos a ver por qué no lo fueron. En cuanto al estudio propiamente dicho, Edu, antes de ir al estudio, yo quería justamente una opinión de Oscar. ¿Cuánto de toda esta introducción estás totalmente de acuerdo, fundamentalmente en nuestro medio? Me refiero. Quiero una opinión tuya. En nuestro medio hay pocos centros que sé que hacen ablación de fibrilación auricular. Y creo que en el centro donde vos estás están haciendo crioablación, que es una técnica o por un método, digamos, de ablación que no es el que se inició, que fue básicamente para ablación por radiofrecuencia. Entonces, digamos, no es un método que todos los centros que hacen electrofisiología, por lo menos en nuestro medio, lo estén haciendo hasta lo que yo conozco. Ese por un tema. Y el otro tema es que la ablación es superior a los fármacos antiarrítmicos y eso es bastante relativo. Yo creo que ahora el trabajo que Eduardo va a discutir, creo que algo de eso va a decir. O sea que el problema básico que tiene la fibrilación auricular es que no se conoce realmente cuál es la fisiopatología. Entonces, sí fue el trabajo brillante de Aizaguer, donde encontró que había focos en las venas pulmonares y que eran prácticamente corazones sanos. Y entonces allí fue claramente efectivo y desde allí empieza esta técnica o este método, digamos, de tratamiento para eliminar esos focos y con eso creíamos que ya estaba todo solucionado. Pero no ha sido tan así, porque muchos de esos pacientes luego recurren con su fibrilación auricular y en el tiempo. Así que bueno, creo que ese es un comentario inicial como para ir introduciendo al tema. No sé si eso es lo que vos querías que dijera. Sí. Excelente, porque estos estudios se hacen en países de primer mundo donde tienen una realidad que no siempre se aplica a la nuestra. Bueno, en Buenos Aires hay muchos centros que lo hacen, O sea, nuestro medio, digamos, hablaba yo de Rosario. Está bien, bueno, pero es una ciudad importante. Claro, no, bueno, en Buenos Aires hay muchos centros que lo hacen y con mucho volumen y con mucha experiencia, ¿no es cierto? Y seguramente este método tiene que ver mucho también con la experiencia, con el volumen y en hacerlo, ¿no? Seguro. Excelente. Bueno, el que quiere opinar algo también va avisando y si no, dale Edu, vamos, Juan, Edu, vamos introduciendo el trabajo. Perfecto. Bueno, hablando del trabajo propiamente dicho, vamos a la parte de métodos. El diseño del estudio es un estudio aleatorizado, es decir, que
los pacientes fueron asignados en los distintos grupos al azar. Abierto significa que tanto los pacientes, los médicos y el equipo de investigación sabían a qué grupo pertenecía cada paciente, y multicéntrico, que es más de un centro, en este caso fueron los 18 de Canadá. El seguimiento, la recopilación de los datos y el análisis fueron realizados por un centro de métodos de investigación cardiovascular en la Universidad de Ottawa y el Comité Directivo del Trabajo, y esto fue financiado por subvenciones sin restricciones de Medtronic y de Baylis Medical, que es un laboratorio que va distribuyendo todo esto en Canadá, evidentemente, y revisado por los pares de la red de arritmias cardíacas de Canadá. Medtronic también, después lo vamos a ver, los pacientes fueron seguidos con un monitor implantable, que es este que vemos acá, que es muy chiquito, es diminuto, de unos 3 o 4 centímetros, más o menos, 5 centímetros, que es como un loop recorder, y a su vez la crioablación se hizo con un catéter también de Medtronic, que es este que está acá, que lo vamos a nombrar después. Pero eso era más o menos para coincidir quién lo financia y cómo se fue llevando el estudio también. En cuanto a los participantes de la randomización, se incluyeron adultos más de 18 años que tienen una FA sintomática no permanente y al menos un episodio de FA registrado dentro de los 24 meses previo a la lateralización mediante electrocardiograma, un Holter, o después también nombra la documentación por teléfono. Mayores de 18 años, candidato para ablación por la sintomatología y que hayan firmado un consentimiento informado. Los criterios de exclusión es el antecedente de un uso regular diario de un fármaco antiarrítmico clase 1, los bloqueantes de los canales de calcio, como la flecainidina o propafenona, o de clase 3, que son los bloqueantes de los canales de potasio, como la amiodarona o el sotalol, en dosis terapéuticas. Hubo más criterios de exclusión, básicamente pacientes que sean graves cardiológicamente hablando, fueron excluidos, aparte de estos antiarrítmicos. Es decir, que hayan tenido una ablación previa o una cirugía previa de aurícula izquierda, que la FA sea causa reversible, que haya un trombo intracardíaco que esté activo, que haya estenosis de las venas pulmonares, que haya parálisis diafragmática como antecedente, que la aurícula izquierda esté severamente dilatada, que haya tenido un infarto, angioplastia o cirugía cardíaca en los últimos 3 meses, cardiopatía congénita severa, que esté en clase funcional 3 o 4, que tiene una fracción de eyección venal 35%, evento cerebral en los últimos 6 meses, embarazo, expectativa de vida menor de un año y demás. Básicamente los pacientes muy graves o los pacientes que habían tomado antiarrítmicos diarios en el último tiempo quedaban excluidos de este trabajo. Los pacientes que fueron elegibles estaban asignados aleatoriamente en una proporción 1:1 a una estrategia inicial de ablación con crioabalón con catéter o una terapia con medicamentos antiarrítmicos. La asignación al azar se realizó con una asignación oculta, con una secuencia de asignación generada por una computadora con bloques permutados que los permitía separarse siempre en múltiplo de la cantidad de tratamiento que vamos a hacer. En este caso eran 2 tratamientos, 4 y 8 estaría bien. Y en cuanto al método del procedimiento, después del enrolamiento, todos los pacientes se sometieron a la inserción de un monitor cardíaco implantable, que habíamos visto recién, el Reveal Link de Medtronic, y tiene un algoritmo de detección de la FA y de su carga. La carga de la FA es el porcentaje de tiempo total que el paciente está en fibrilación auricular. Bueno, este es un dato importante. Sí. Este es un dato importante porque hay muchos episodios de fibrilaciones auriculares que no son detectadas, es decir, son limitadas, autolimitadas, no sintomáticas. Y eso a veces es una limitación. Digamos, ellos van a poner este dispositivo, que es subcutáneo y que se puede, digamos, controlar en el tiempo y ver cómo es el ritmo, es importante. Porque aquí van a detectar, supuestamente no se le va a escapar ninguna fibrilación auricular que permanezca, que sea de breve duración y asintomática. Exacto. De hecho, los estudios previos a este eran Perdón, Edu. Sí. ¿Dónde se coloca ese tipo de monitores, Oscar, y en qué lugares conocés vos que se use en la Argentina? Que yo conozca, no conozco qué lugares lo utilizan. Sé que alguna vez yo lo averigüé para pacientes que tenían síncopes recurrentes, no se podía determinar la causa y hace ya un largo rato salía $2.500. Y eso se coloca subcutáneo por debajo, digamos, de la clavícula en una incisión de 1 o 2 centímetros. Digo bien. O sea, lo colocás y lo dejás el tiempo que quieras. Después, si en algún momento terminó, ¿lo podés sacar? Claro, sí, claro, eso tiene una batería que dura alrededor de 3 años, y en ese lapso de tiempo vos podés ir controlándolo
como se controla un marcapaso, le pones el programador y ves si el paciente tuvo o no tuvo arritmia. Un holter permanente. Ponele. Claro. Bien. Ahora, yo quería hacer hincapié también entre las causas de exclusión, Eduardo. Hay un montón de causas de exclusión que hace que el universo de pacientes con FA se va achicando, ¿no? Y donde muchas veces a nosotros nos interesaría poder tratar esa arritmia o curar esa arritmia. Vos las dijiste rápido, pero bueno, obviamente todas las miocardiopatías dilatadas, deterioro severo de la FEI, pacientes que ya estuviesen con droga antiarrítmica, o sea que no sé si es tan fácil encontrar el paciente candidato para ingresar en este trial. No sé después si tenés cómo fue la secuencia, de dónde salieron, pero bueno, ese es un comentario. De acuerdo a esto, aquí es donde tendríamos que tener los mejores resultados. Cuanto más tiempo está la fibrilación auricular o más cardiopatía existe, los resultados son menores. Claro, estas son Yo creo no que eso- permanentes y en corazones medio sanos, perdón, Cari, más sanos. Cuanto Claro, yo más creo que sanos eso son, tienen- digamos, los corazones, mejores resultados en el tiempo, por supuesto. Exacto. Cari. No, que ellos creo que se basan en este concepto de que en la fibrilación auricular, en etapas incipientes, o sea, ellos consideran a la fibrilación auricular como una enfermedad progresiva. Entonces, en etapas incipientes son importantes esos focos que se originan en las venas pulmonares. Yo no sé si después, cuando la aurícula está tan remodelada, tiene tanto valor este tema de los focos que se originan en las venas pulmonares. Por eso creo que es una población de pacientes casi sin cardiopatía estructural, para evitar la progresión de la enfermedad, y quizás por el diseño del estudio eso no lo vamos a poder saber porque es un seguimiento corto, ¿no? Pero creo que se basa en eso. Son pacientes muy sanos y en sinusal. Bien, claro, porque es no permanente. Claro. Bien. Vamos, Edu. Perfecto. Bueno, los datos de los posibles eventos de la arritmia detectados por el dispositivo se almacenaron y lo evaluó un comité independiente que no sabía a qué grupo estaba asignado cada paciente. Y a los pacientes del grupo de fármaco antiarrítmico se les prescribió la terapia diaria dentro de la semana posterior a la aleatorización, con la elección de fármacos según criterio de cada centro, eso lo dejaron a libertad, y existió una fase de titulación de 3 meses, vamos a ver bien por qué después, donde se fue ajustando la dosis progresivamente a la dosis máxima con efectos adversos aceptables, con el objetivo de la supresión completa de la FA detectada por el monitor implantado. En caso de que haya sido ineficaz o que haya efectos adversos inaceptables durante este tiempo, se cambió a un segundo o tercer fármaco. En cambio, en el grupo de ablación con catéter se sometieron al aislamiento de las venas pulmonares con el uso de un criobalón de 23 o 28 milímetros, el que habíamos visto antes, el Arctic Front Advance de Medtronic, dentro de 2 meses. Y se accedió a la aurícula izquierda por vía transeptal o por un foramen neural permeable, y el objetivo fue el bloqueo de la conducción bidireccional de todas las venas pulmonares después de un periodo de 20 minutos. Si se observaba en algún momento una reconexión de una vena pulmonar, se repetía la ablación hasta lograr ese bloqueo. Las recurrencias de taquiarritmia auricular durante los primeros 90 días después de la primera ablación, se llamó periodo de cegamiento a este tiempo, no se contaron la determinación como primer fracaso clínico, es decir, como un evento primario, que lo vamos a ver, ya que no son necesariamente predictivas de un fracaso de tratamiento posterior. Esto había salido publicado en esta revista en el 2017, o sea que a la ablación, los 90 días posteriores, y después hicieron eso con los fármacos, en los 90 días posteriores no contaron los eventos que hubo, le dieron 90 días a los fármacos para ajustarlos, y los 90 días de periodo de cegamiento a la ablación para empezar a contar los eventos. Hay que esperarla aparentemente 90 días. Muchos de los pacientes que se ablacionan se continúan con drogas antiarrítmicas durante 90 días, más o menos. Y luego de allí, teóricamente, donde hay toda la cosa cicatrizal, hace que no tenga recurrencia o sea mucho menor. En la primera instancia o en los primeros meses, muchos le dan droga antiarrítmica para justamente no aparezca de nuevo el FA, ¿no? Bien, y otra pregunta, Eduardo. No había crossover, o sea, los pacientes que iban a crío, a tratamiento antiarrítmico, probaban hasta con 3 fármacos, pero no los terminaban ablacionando. Después se permitía que se ablacionen, pero ya había tenido el evento primario y fue con intención de tratar, así que quedaba en el otro grupo. Claro, Después ya había sido
había Pero, recurrencia, digamos. Bien. exacto, el análisis estaba como contado por el grupo donde estaba. Así Eso que está bien, porque el crossover es importante. Exacto. Y un comentario, considerando que hay muchos colegas más jóvenes y nuevos, que un tema que lo pasaste rápido, que tienen que ver dos cosas: quién sponsorea los trabajos y quién hace como comité independiente. O sea, este es un trabajo donde está sponsoreado en parte por una empresa, que es Medtronic, que es una multinacional, obviamente, donde hace que esté disponible el dispositivo porque está interesado en que el dispositivo sea mejor que el tratamiento antiarrítmico. Lo que es importante cuando en un trabajo de esto, para los chicos nuevos digo, uno ve que hay un interés, porque alguien tiene interés, nadie probablemente de las empresas farmacéuticas estaba involucrada, pero sí una de las ramas, es que los controles sean adecuados, o sea, que haya gente que sea independiente, que no permita que haya desviación de los datos a favor de tal o cual grupo. Eso lo quería comentar porque tenemos... Está bien tu comentario, porque ese puede ser un sesgo y siempre uno olfatea mal cuando existe una empresa que sponsorea un trial. Bien. Sí, sí. Bien. En este caso, como el tema es que lo que se evaluaba era si aparecía o no la arritmia y está constatada en un dispositivo, no habría un sesgo en cuanto a a los eventos. Pero No parece, sí, no parece. No, hay que ver quién hace el Oscar, análisis del dispositivo, Cari, por eso ese es el tema. Sí, claro. Sí, sí. El sí, si lo dispositivo detecta como también artefacto de FA. lo pone la empresa. Esto con un comité independiente, supuestamente, que desconocía. Exacto. Pues está bien. Eso está bien. Bien. Oscar, en los pacientes que son ablacionados, la estrategia habitual es que no reciban tratamiento antiarrítmico coadyuvante, como en Eh, este caso. Teóricamente, si vos vas a continuar luego con la droga antiarrítmica, por ahí, digamos, la sostienen, digamos. Pero lo ideal es hacerlo sin nada. ¿Y la única estrategia de ablación de FA es con crioablación o también con radiofrecuencia? No, con radio. Esto se También. inicia con radiofrecuencia. Y esta es más segura, es Mario, más mi amigo, efectiva. prácticamente no usa crío. O sea, usa todo radiofrecuencia. La crío hace que sea mucho más fácil, más sencilla y consume menos tiempo de radioscopía en relación a la ablación por radiofrecuencia. Y se ponen dentro de las venas pulmonares, se coloca el frío, a menos 35 grados creo, y bueno, y ya está. Y entonces, pues, cuando se hace eso, se trata de ver eso que habla de bloqueo de entrada y salida, se marcapasea desde la vena pulmonar hacia la aurícula y ver si hay conducción, y desde la aurícula hacia la vena pulmonar y se ve si hay conducción, y si eso está todo bloqueado, ahí, digamos, es eficaz. Felizón, del centenario. Esperen que esperen, chicos, ahí les desactivé el audio de coronaria. ¿De dónde? ¿Del parque? No sé dónde está. Bueno, ahí lo desactivé, pues estaba abierto el micrófono. Dale, Oscar, termina. No, es eso, comentario además. Ahora, la pregunta es, ¿una de las dos es más segura, más allá de que una lleve menos tiempo y gastes menos radioscopía? ¿Alguna de las dos es más segura o en seguridad son parecidas? Son más o menos iguales. Bien. Más o menos iguales. El grave problema de la radiofrecuencia es básicamente la fístula auriculoesofágica. En esto tiene menos, pero también se ha observado que hay más compromiso del nervio frénico. Entonces, con la crío. Con la crío, exacto. Claro. Entonces, una de las técnicas es como estos pacientes por ahí se lo hace anestesia general, es colocarle un catéter en la vena cava superior, donde por ahí pasa el nervio frénico, y se lo estimula para ver, digamos, y que se contraiga el diafragma, para ver si nos está lesionando el nervio frénico cuando vas con las venas pulmonares derechas. Buenísimo. Vamos, Edu. Perfecto. Los pacientes fueron seguidos durante un año, después del inicio del tratamiento con una llamada telefónica a los 7 días y visita a los 3, 6 y 12 meses,
y el monitor tenía transmisiones automáticas, algo que habíamos nombrado también antes, que fueron diarias, y las transmisiones manuales de los pacientes fueron al menos semanalmente. Los pacientes recibieron instrucciones de registrar los episodios de arritmia sintomática con un dispositivo de telemetría de mano controlado por el paciente. Así que todos los días igualmente recibía las transmisiones diarias del monitor, pero el paciente también podía mandar semanalmente cuando sentía algún síntoma. Y después se midieron datos de calidad de vida que se recopilaron al ingreso, 6 y 12 meses, mediante la encuesta sobre el efecto de la FA en la calidad de vida, que es el FEQT, y la encuesta genérica de calidad de vida europea, que es el Euroqol de 5D, que básicamente el primero es un cuestionario de 20 preguntas, que va de un valor del 1 al 7, que pregunta sobre si el paciente tiene síntomas, si tiene palpitaciones, si siente mareos, que hay un latido irregular, si tiene pausas, si le complica la actividad diaria, la vida social, o si está, de hecho, ansioso o deprimido por tener una fibrilación auricular, por su tratamiento o por sus complicaciones. Eso es exclusivo de la FA, en cambio la encuesta de la calidad de vida europea es sobre, más que nada en salud. Habla del paciente, la movilidad, el cuidado personal, las actividades cotidianas, si tiene dolor o si tiene ansiedad. Esto fue más o menos lo que se fue midiendo, y de hecho lo tuvieron como un endpoint secundario, si cambiaba la calidad de vida. Después, lo que habíamos dicho, se permitió el crossover, pero como era intención de tratar, así que directamente fueron como fueron asignados inicialmente. Del grupo farmacoevaluación tenían que tener un evento en taquiarritmia auricular después de los 90 días, que haya sido con una clínica suficiente, y que este evento haya sido con una dosis terapéutica del fármaco antiarrítmico, que esté en dosis terapéutica propiamente dicha, con flecainida mayor a 100 miligramos día, sotalol 160 miligramos día, propafenona 300 miligramos día, o dronedarona 800 miligramos día. En cambio, el crossover al revés, de ablación a fármacos, tiene que tener el primer y segundo criterio. En cuanto ahí, perdón, no usan amiodarona como antiarrítmico. Bueno, ese es un dato que, bueno, después no sé si harán algún comentario. La amiodarona es muy poco utilizada, porque le tiene mucho miedo a los efectos secundarios, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y lo otro es que en corazones sanos, la flecainida es muy eficaz. Todas las drogas antiarrítmicas 1C son muy eficaces. Yo al sotalol le tengo un poco miedo porque tiene alrededor de entre un 5 y un 10% de prolongación del QT. Y con dronedarona no tengo ninguna experiencia. O sea que vos en tu vida médica empezás con fleca en estos pacientes. Sería la recomendada inicialmente. Y ha tenido un episodio, la flecainida. Nosotros usamos, de hecho usamos flecainida. A veces asociarla con betabloqueante la flecainida, porque puede transformarse la FA cuando aparece en una aleteo auricular y puede conducir más rápidamente. Flecainida anda muy bien. Yo utilizo más flecainida que propafenona, pero por una cuestión, digamos, de costumbre, pero creo que más eficaz, o sea, tiene más efecto 1C. Propafenona tiene algún efecto beta bloqueante, que algunos utilizan eso y consideran que puede, si tiene alguna cuestión autonómica en el medio, puede tener algún efecto. Pero bueno, eso. Oscar, ¿y la dronedarona no hay en Argentina o sí hay? No, no hay en la Argentina. No hay, listo. No hay. Bueno. Bien. Dale, Edu. Continuando con los métodos, hablando de los endpoints, el endpoint primario fue la primera recurrencia de cualquier taquiarritmia auricular, hablamos de fibrilación auricular, aleteo auricular o taquicardia auricular, que duró al menos 30 segundos entre los días 91 y 365 después del inicio del fármaco o de la ablación. No se permitió una nueva ablación en el periodo de cegamiento, estos 90 días, y si se hizo, se consideró como un evento primario. Y después tuvo algunos endpoints secundarios, que los vamos a analizar también, que fue la primera recurrencia de una taquiarritmia auricular sintomática entre estos días, la carga de arritmias, que es el porcentaje del tiempo que estuvo en fibrilación auricular, el requerimiento de nuevas ablaciones o de una ablación del grupo de fármacos, la calidad de vida que habíamos nombrado, la utilización de atención médica y los efectos adversos graves, que fueron la muerte o discapacidad funcional. Hablando un poco Perdóname, para hacer siempre hincapié en el endpoint primario. A ver, analizame de nuevo el endpoint primario. El primario es la recurrencia sintomática o no, o sea, la asintomática también, de cualquier taquiarritmia auricular, sea FA, aleteo auricular o taquicardia auricular,
de por lo menos 30 segundos entre los días 91 y 365 días. Le dieron los 90 días para ajustar el farmacológico, le dieron los 90 días del grupo de evaluación y el periodo de sedamiento, y cualquier taquiarritmia diagnosticada por el monitor o que el paciente haya sentido los síntomas. Que es de hecho una limitación de los estudios previos que no tenían un monitoreo continuo, que solamente eran los pacientes o el holter que tenían habitualmente. Digo, recordar bien el endpoint primario, porque se acuerdan el año pasado, lo repetimos varias veces, la cantidad de pacientes que se deben incluir está relacionado con cuánto pretende uno o uno cree que va a disminuir el endpoint primario en un grupo contra otro. Ya después los endpoints secundarios llevan a poder generar alguna hipótesis, pero no tanto al resultado principal del estudio. Bien. Dale, ahora sí. Hablando de eso, justamente, del análisis estadístico, se estimó el tamaño de la muestra que iban a tener en este trabajo, utilizando una prueba logarítmica. Se asumió que el grupo de evaluación iba a estar libre de recurrencia al año en un 70%, utilizando un error alfa, es decir, la P a 2 colas de 0.05, iban a requerir 88 eventos para lograr un 90% de poder, para mostrar una diferencia del 20% entre ambos grupos, suponiendo un 15% de crossover o pérdida, estimaron que sería necesario inscribir 298 pacientes. Al fin de eso, el resumen es que para ese endpoint primario, asumiendo que iban a tener una mejoría los pacientes con ablación, requerían 298 pacientes en el trabajo. Para recordar un poco qué era esto, qué era el error alfa o qué era el poder, el error alfa es que en este caso a 2 colas de 0.05, es rechazar la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula era cierta. Y recordemos que era la hipótesis nula. La hipótesis nula era que no existía relación entre ambas variables, dependiente e independiente. Es decir, que se deba al azar. Entonces, cuando hablamos de un error alfa de 0.05, podemos decir que si buscamos este nivel de significancia estadística, esta P de 0.05, tengo solamente un 5% de probabilidades de que lo que yo descubra sea a consecuencia del azar. En cambio, el poder del 90% habla del error beta, y un error beta 0.1, es decir, un poder del 90%, me dice que hay un 10% de probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula confirme la hipótesis nula cuando la tenía que rechazar, es decir, que no encuentre una significancia estadística cuando la tenía que encontrar. En resumen, una P más baja y un poder más alto es lo que yo estoy buscando para acercarme más a la verdad y que esto no se deba al azar. Una P de 0.05 es lo habitual que encontramos en los trabajos, el poder habitualmente es el 80%, en este caso eligieron un 90%, con estos cálculos tenían que llegar a 298 pacientes. Bien. El análisis de los endpoints, como habíamos dicho, se basó en el principio de intención de tratar. Sí. No me queda tan claro el 15% de crossover. Si dijimos que era por intención de tratar y quizás si le asignaba ese. Sí, porque ellos analizan que va a haber pacientes que se cruzan aunque no tengan taquiarritmia. No sé qué asumieron de eso, sé que está en el trabajo como iba a tener un 15% de crossover o pérdida, que de hecho no tuvo casi nada de ninguno tuvieron. Bien. Pero bien. Eso. El análisis fue por intención de tratar, es decir, que se analizaron los pacientes y sus resultados según el grupo que fue asignado, independientemente si tenía el tratamiento completo o no. Es decir, si un paciente fue al grupo de fármacos y tuvo un evento, no importa si tuvo el fármaco o no, se tomó como que tuvo el evento igualmente. Se realizó también un análisis de subgrupos, que el análisis de subgrupos es muy lindo para generar hipótesis, alguna ilustración nueva y demás, pero como dijimos anteriormente, el trabajo está pensado y analizado para el evento primario y para todos los pacientes. Cuando analizamos los subgrupos de pacientes, también nos vamos a encontrar con diferencias que por ahí no son tan ciertas y deberíamos hacer otro tipo de trabajo y unos cálculos para ese subgrupo en específico. Y los cambios en la puntuación de calidad de vida se midieron a los 6 y 12 meses y que se expresaron como una media de mínimos cuadrados, que es una cuenta matemática con desvío estándar y que a mayor el número, mejor calidad de vida tenía. Y todas las pruebas se realizan con un error alfa de 0.05, lo que habíamos dicho de esta P, y los anchos de intervalo de confianza no se fueron ajustando cuando se analizaron los subgrupos, por lo que esto no debe definir un tratamiento definitivo para los puntos finales secundarios y los subgrupos, obviamente. Como dijimos, nos pueden servir para hacer alguna hipótesis nueva, para hacer un trabajo nuevo, pero no tenemos que tomar conducta en base a los subgrupos, a los endpoints secundarios.
Bueno, y ya después tengo para ir a los resultados, arrancando por los pacientes primero. Algo del método, si quedó algo. Creo que la cuestión estadística es la habitual, así que no sé si Cari quería hacer alguna aclaración, pero creo que está claro y ¿está? Estamos. Dale. Bien. Bueno, entonces vamos a los resultados. Recordemos que ellos buscaban tener 298 pacientes, como podemos ver se han enrolado en 303 pacientes, 154 al grupo de ablación y 149 al grupo de fármacos antiarrítmicos. De los 154 del grupo de ablación, se hicieron 152 ablaciones completas de venas pulmonares porque 2 pacientes no se sometieron al procedimiento, uno por decisión propia, otro por decisión del médico, pero bueno, igualmente se continuó el seguimiento de ellos. Un paciente del grupo de ablación se sometió a un nuevo procedimiento durante el periodo de seguimiento y esto se contó como un evento primario, como habíamos dicho. Y 26 pacientes del grupo de ablación recibieron fármacos antiarrítmicos luego del evento primario y 17 de ellos tuvieron una nueva ablación. Así que estos también no se contaron como un crossover, pero sí tuvieron fármacos antiarrítmicos después de un evento primario, se los contó como evento primario del grupo de ablación y después se le hizo una nueva ablación. Y después del grupo de fármacos, de los 149, solamente se perdió un paciente, pero fue después del endpoint primario, así que también se lo contó como un evento primario ese paciente, y 38 de ellos tuvieron una ablación luego de un evento primario. Es decir, que terminaron teniendo una ablación, pero después de que se analizó que tuvieron un evento primario, y para eso fue al estudio como evento primario. Claro, acá no había mucho problema con el crossover porque eran secundarios a evento primario y ya se medían como tal. Exacto. Por eso también la pregunta que habían hecho recién, el 15% de crossover, ¿cómo lo esperaban? Sinceramente no sé, porque era una cosa a la otra, pero a menos que sea. Pero bueno, ya está. No, creo que acá el crossover no existe porque ya cuando hizo la fibrilación auricular con un método u otro, ya ahí se toma como recurrencia. Terminó el estudio para ese paciente, acá no evaluamos ni mortalidad ni nada, sino simplemente recurrencia después del tratamiento instaurado. Acá está viendo la eficacia o no entre la ablación como primer medida para tratar la FA o la droga antiarrítmica. Es un versus. O sea, uno podría plantearse si es un evento duro o importante desde el punto de vista clínico a medir, o más que nada complicaciones cardiovasculares secundarias a tener una fibrilación auricular, sería lo que tendrían que haber medido, pero bueno. No, pero acá esto no está en juego. Lo que está en juego es si la crioablación es mejor que la droga antiarrítmica como primera medida terapéutica. Así lo entiendo. Sí. Así, eso y nada más que eso, totalmente. Nada más que eso. El resto, todo secundario. Después habrá que analizarlo más adelante. Primero demostrar si sirve la ablación. Exactamente. Bueno. Dale. Con los pacientes, las características basales, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos, tanto con respecto a la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el tabaquismo, la tensión arterial, la mediana hacia el diagnóstico, el paroxismo, si era sintomático o no, la calidad de vida, si tuvo cardioversión previa, qué medicación tomaban, si están con anticoagulantes previo o no, si tienen una enfermedad concomitante cardiovascular, el diámetro y volumen de la aurícula izquierda y la función ventricular. En todo esto que se analizó, no hubo diferencia entre ambos grupos, y eso en realidad es lo que se busca en este tipo de trabajo también. Pero Edu, al margen que no hubo diferencia, me parece más importante que eso, que habitualmente no debería haber, es qué población incluyeron, ¿no? O sea, la edad, no estaban anticoagulados, o sea, lo que decía Oscar, o sea, pacientes relativamente en buen estado. Y el 60%. Pero fíjate que el 60% sí estaban anticoagulados, con nuevos anticoagulantes. Con nuevos. No. 63, alrededor de 60 con los nuevos. Ah, perdón, 60 con los nuevos, está bien. Sí. Y el Chatvax pasa que le da 2 más menos 1, así que está ahí, había una bolsa de gatos de Chatvax. Habría algunos que no tenían que estar anticoagulados. Otros con 2, por eso había pacientes de bajo riesgo y pacientes seguramente que requerían anticoagulación, y por eso estaban anticoagulados. Yo lo que quería ver era el volumen de la aurícula, estaba mirando eso, y son 35 más menos 12, sí.
son aurículas algunas grandes y otras no grandes, o sea, también era bastante amplio el rango de pacientes. Seguramente no severa porque era una contraindicación, pero algunas aurículas eran grandes. Más de 34 ya es dilatación, y hay un 35 más o menos 15 de volumen de aurícula. Así pero que el había limitante era 55 milímetros, medido en el eje, ¿no? 55 milímetros, una aurícula en diámetro antero-posterior, sí, muy de los Hasta arritmólogos. moderada. ¿De qué es? Leve aumento, Y leve ahí moderado. ya casi moderada a severa. Claro. O sea, no entraba con dilatación severa, pero sí con una Exacto. dilatación moderada. Exacto. Ponémelo un poquito más grande la otra vez, Juan, que me cuesta verla esta. Mi compu es chiquita. Dale. Ahí está, ahí está. Lo que está entre paréntesis son los porcentajes. Claro, claro, sí. Son los porcentajes. Sí. Bueno, vos fíjate, a ver, me llamó algo la atención. Acá, el 20% tenía apnea del sueño, ¿no? Sí. A ver. Sí, 20 y 21, ¿sí? Sí. El cuadro a la derecha. Mirá, fíjate, tiene hipertensión, por supuesto, está bien, 37%, pero apnea del sueño, 20%, ¿eh? Mucho. Y uno no sé si no tendría que interpretar, porque la apnea del sueño, el mecanismo de la hipertensión de la apnea del sueño está en relación con el aumento adrenérgico que se produce por la hipoxia. Y yo no sé si no tendría algún rol también en desencadenar FA, y uno tendría que tratar la apnea del sueño más que ablacionarle las pulmonares. Bueno, ¿no? ese es otro tema. Justamente como es multifactorial y tiene como hay porcentaje muy alto de recurrencia, tanto con drogas como con ablación, la idea es inicialmente y siempre es tratar las causas que la pueden provocar la fibrilación auricular. Entre ellas la hipertensión por lejos, que es la patología más frecuente, ¿no? Y de nuevo, buscando la población, fíjate que el índice de masa corporal está en 30, con un 30 y pico % de obesos, o sea que tenemos más de un tercio de la población con un índice mayor a 30. Bueno, ese es un problema que tiene Estados Unidos. La sociedad, claro, de Norteamérica. La comida chatarra. Y nosotros también. Sí. Argentina ha aumentado también. Lo bueno que tienen ellos es que tienen una tasa en esta población de fumadores baja. Fíjate que es de un dígito, y ahí si fuera el nuestro en este análisis sería mucho más. Sí. Bien, vamos. Perfecto. La mediana de tiempo desde la aleatorización hasta el inicio del tratamiento fue de un día en el grupo de fármacos y de 50 días en el grupo de ablación. Para recordar, la mediana es cuando se ponen todos los valores en fila y se suman, digamos, de los 300 pacientes en este caso, el que está en el número 150 sería la mediana. ¿Esto para qué sirve? Para alejar los números que son extremadamente diferentes. Por ejemplo, si es muy bajo o muy alto, para no ponerlo en el promedio, se elige la mediana en la mayoría de los trabajos. Y la mediana de las transmisiones diarias del monitor cardíaco fue de 365, es decir, 1 por día durante los 365 días, eso sí se hizo diariamente, y ninguno de los pacientes abandonó su grupo antes de que ocurriera un evento primario. Bueno, fíjate, interesante esto, ¿eh? O sea que chequearon todos los días si el paciente tenía fibrilación auricular. Claro, le llegaba todos los días, no sé cuándo lo habrán revisado, pero todos los días le llegó el análisis. Digamos, una estructura organizativa interesante. Sí, en ese lado sí, pero me llama la atención que demoraron 50 días para hacer la intervención cuando estaban considerando pacientes para un protocolo, y teniendo probablemente el apoyo de la empresa. Es mucho eso en países de primer mundo. Y yo me pregunto esto sobre todo porque ellos habían dicho que iban a esperar 90 días para empezar a contar los eventos, porque es el periodo en el que puede haber algún evento y no se considera. Entonces, los eventos los endpoints o los eventos recurrentes fueron al día 90, después de 50 días. Claro. No, yo creo que ahí fue 140, Cari.
En Claro, ese grupo es 140. No Yo- sé. Yo interpreto, a ver, a lo mejor estoy interpretando mal. Yo creo que pasó 50 días desde que el paciente es candidato a que le hace la ablación. Desde Parece que como que cerrando desde que misa, desde que randomizan, cerrando claro, misa. Bien. y O ya sea, empiezan a contar los eventos, pero empiezan a contar desde el día 0 a los 90. Y él se No, me le... parece, Eduardo no sé si lo tiene claro, me parece Pero que bueno, no. ellos supongo que fueron analizado eso. El EMPOE dice que se contaron los eventos del día 91 al 365 después del inicio del fármaco o después del procedimiento de ablación. Ah, bueno, Claro, claro, después claro. está bien, está bien. o sea, Puede Sí, ser. para si no, hacer la ablación demoraron 50 días. Sí, exacto, le llevó bastante la esa logística. mediana, la logística para hacerlos. Está En Canadá. en Canadá. Imagínate en el hospital Y si tiene hiapo, ¿cómo es la cosa? Olvídate. Amiodarona. Sí, señor. Después, ya de los resultados del tratamiento, en el grupo de ablación se confirmó el aislamiento completo de las venas pulmonares en los 152 pacientes que se sometieron al procedimiento, y la mediana duración del procedimiento fue de 106 minutos, con un tiempo de fluoroscopía de 18.9 minutos. Muy Luego poco. de un evento primario, 26 pacientes recibieron tratamiento antiarrítmico y 17 de ellos tuvieron una nueva ablación. Y en el grupo de antiarrítmicos, la flecainida, con una dosis media de 200 miligramos día, fue el fármaco más utilizado. Y la mayoría, el 70%, utilizó solo un fármaco. Luego del evento primario, 36 pacientes se sometieron a la ablación. Bien, no, el comentario de Oscar es que realmente gente que tiene muchos expertos en el tema, ¿no? Ujú. Por lo corto del procedimiento. Sí, 106 minutos, pero de fluoroscopía 18. Sí, la verdad, Tiene para mucha una ablación de técnica, plomo esta gente. exacto, para una técnica compleja, punción transeptal, bueno, Resistente. complejo. Bueno, son centros electrofisiológicos que funcionan de lunes a viernes durante todo el tiempo haciendo esto, ¿no? Seguro. Probablemente hagan hasta dos procedimientos por día de este tipo. Son equipos de trabajo, grupos de trabajo, mucha gente, digamos, ¿no? Exacto. Dale. Perfecto, y ya tengo los endpoints acá. En cuanto al endpoint primario, recordemos la recurrencia de cualquier taquiarritmia, sea sintomática o no, estuvo en el 42.9% del grupo de ablación versus el 67.8% del grupo de fármacos antiarrítmicos. Le da un hazard ratio, es decir, que esto lo vamos a utilizar parecido a un riesgo relativo, pero en realidad hablamos de probabilidades, que cuando es menor a 1, hablamos de que hay menos riesgo, cuando es mayor a 1, cuando hay más riesgo, en este caso de 0.48. Y esto tiene una diferencia estadísticamente significativa. Recordemos que buscamos una P de 0.05, y en este caso tiene una P menor a 0.001. Así que la diferencia es estadísticamente significativa. En las curvas de arriba podemos observar los pacientes que estuvieron libres de la recurrencia en cada grupo. Al Sí, final, ojo 57%. no confundirse, Edu, porque en una cosa pones en el de abajo pones una cosa y en el de arriba lo contrario. Ujú. No sé por qué está puesto así, pero está puesto así. En la curva de arriba son los pacientes que estuvieron libres de Libre. enfermedad. En la ablación el 57% estuvo libre, en los antiarrítmicos el 32%. Bueno, acá hay un dato interesante. O sea, porque teóricamente en el 43% de los pacientes con ablación tuvo recurrencia. Esta. O sea que la Así es. curativa. Y ese es el concepto que creo que hay que tener. Que No la entendí, no es curativa, quisiste decir, en un 43%. claro, tiene Claro, recurrencia. claro. O sea, cuando, digamos, le hago la ablación y voy a decir, bueno, no va a tener más FA. No, no es tan así. Es decir, en un 40% de que vos le haces la ablación y con este método va a tener recurrencia. ¿Se entiende? Sí, Sí. el paciente lo tiene que saber que se está haciendo una intervención, una estrategia intervencionista donde tiene una tasa de fracaso o de recurrencia no menor.
eso creo que apuntás. Casi 50%, digamos. Exacto. Grandes Sí, centros, por lo tanto, cuando hacemos algunas muy aisladas, seguramente la recurrencia va a ser alta. Estamos analizando un trabajo grosso, de centros importantes, claramente protocolizado, bien randomizado, o sea, esto es una cosa bien hecha, digamos, no es de la práctica diaria, digamos, esto, ¿no? Entonces, es interesante. Sí hay diferencia, evidentemente, entre la droga antiarrítmica y la ablación. O sea, con la droga antiarrítmica, el 70% a un año teóricamente tiene recurrencia, mientras que con la ablación solo el 43%. Ahí está la diferencia entre un método y otro, pero no es un método que sea curativo, como lo hacemos, por ejemplo, con una vía accesoria o como una reentrada intranodal. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Y el tiempo de seguimiento incluso es corto, un año. Sabemos que a veces la fibrilación auricular hay que hacerla en un mayor tiempo. Y eso por eso fue muy importante el estudio Cabana, que lo siguieron como 5 años. Y da más o menos como esto. El Cabana creo que fueron como 5 años, una cantidad enorme de pacientes, como 2.000 pacientes. Pero bueno, ahí analizaron otra cuestión, pero en ese caso fue mortalidad, stroke, creo que paro cardíaco, hemorragia, y entre ablación por radiofrecuencia y drogas antiarrítmicas hubo más o menos esta diferencia, un 50 y un 70. O sea, que en ese análisis, digamos, que era el endpoint primario, también está dando más o menos estos números, pero obviamente mirando otra cosa, ¿no? Bien. Pero una gran cantidad de pacientes y en un gran seguimiento. Bien. Bueno, vamos. Bien. Después se analizó el efecto del tratamiento de los distintos subgrupos. Como dijimos, nos sirve para hacer algún tipo de hipótesis. Y podemos observar que los centros con alta experiencia, cuando había dilatación de la aurícula izquierda, cuando en la FA no importaba el tiempo de duración, era mejor ablacionar. Y en el único lugar donde podría dejar un poco de duda, que es cuando el hazard ratio toca el 1, es decir, cuando tenemos un intervalo de confianza hasta 1.44 o 1.4, es cuando, como decíamos bien, o por lo menos por una hipótesis, cuando hay un centro con bajo volumen, no estamos tan seguros de que sea tan beneficioso hacer la ablación. O cuando no está dilatada la aurícula. Pero bueno, insisto en que nos puede ayudar a hacer una hipótesis, pero no lo podríamos analizar específicamente, no podríamos recomendar o dejar de recomendar algo solamente por esto. Y después, cuando se ajusta las características basales del paciente, el hazard ratio continúa estando igual en cuanto a la edad, el sexo masculino, el IMC y después la duración de F. Ahí ya tengo Pero ahí a ver, cuando no está agrandada la aurícula, cruzó la unidad. Exacto. Cuando Bien. no está. Un paciente más sano. Bien, bien. Pero y lo otro yo tomaría con pinzas todos estos datos. Porque bueno, como siempre, Cari, pero digo... más grande. Sí, totalmente, 300 pacientes, pero lo de los centros, como siempre, interesante para plantear... Como gatillo de nuevas hipótesis, sí. Exacto, exacto. Bueno, y yendo a los endpoints secundarios, primero el de arritmias, cuando teníamos uno que era el de arritmias sintomáticas, tuvimos arritmias sintomáticas en el 11% del grupo de población versus el 26.2% en el grupo de antiarrítmicos. Este era un hazard ratio de 0.39 con intervalo de confianza de 0.22 a 0.68. Arriba también está la curva de libre enfermedad de taquiarritmia sintomática. Después, el porcentaje, el tiempo de carga de la fibrilación auricular fue del 0% en el grupo de ablación y fue del 0.13% en el grupo de antiarrítmicos. Esto lo que tenemos acá se llama box plot, es un diagrama de caja, una imagen de cajas. La parte superior nos muestra el percentil 90, la parte superior del cuadro es el percentil 75, esa línea percentil 25, y vamos a ver que en el grupo de FA, como habíamos visto, el 75% se encuentra entre 0, 1 y 2, y después el resto por debajo. El de abajo es un percentil 10 que está extremadamente comprimido, y todos estos puntitos que están por fuera de esto son los pacientes que quedan aislados, digamos, con algún tipo de, con algún evento, pero que son
contados lo que están, entonces quedan lejos y afuera de los percentilos. Pero bueno, básicamente 0% de carga de FA en el grupo de ablación, 0.13% de carga de FA en el grupo de drogas antiarrítmicas. Y el resto de los endpoints secundarios, cuando hablamos de calidad de vida, pudimos observar que no hay diferencias entre ambos grupos, mejoraron la calidad de vida a 26.9 y 22.9 en ambos grupos y no hubo diferencias. La utilización de los servicios de salud tampoco hubo diferencias, en realidad tiene un hazard ratio de 0.9, pero el intervalo de confianza pasa al 1 y no da una diferencia significativa. El número de ablaciones que no estaban como el procedimiento primario fue durante el periodo de seguimiento de 1 en el grupo de ablación, y obviamente 0 en el grupo de antiarrítmicos, y fueron 17 posterior al evento primario en el grupo de ablación versus 36 en el grupo de antiarrítmicos. Y después, con los endpoints de seguridad, pudimos observar que en el grupo de ablación hubo 3 casos de parálisis del nervio frénico y 2 de bradiarritmia que requirieron marcapasos, y en el grupo de antiarrítmico hubo 2 casos de taquicardia con complejos anchos, un caso de síncope, una exacerbación de ICC y 2 bradiarritmia con requerimiento de marcapasos. Pero no hubo ninguna muerte y no hubo ningún evento cerebral tampoco. Sí. Este dato me parece que es también interesante. Digamos, tanto un método ablativo como droga antiarrítmica no son inocuas. Entonces, es lo que señalaba inicialmente el tema de la parálisis del nervio frénico, y evidentemente hay otros que tuvieron bradiarritmia, que tuvieron que colocarle el marcapaso. Bueno, allí no sé qué habrá pasado. No la explicaron bien. ¿Cómo? No están bien explicadas, digamos, las nombra, pero no las explica. Claro, habría tal vez que mejor saber qué pasó allí. Y la taquicardia complejo QRS ancho y el síncope y la observación de insuficiencia cardíaca y bradiarritmia, eso es muy frecuente que también pase con drogas como flecainida y propafenona. Los 1C hacen ese tipo de efectos indeseables, ¿no? Exacerbación de la insuficiencia cardíaca debería haber, si tenía algo disfunción latente, no se le debería haber administrado una droga 1C. Eso sí, o bien si habría bradicardia o había alguna disfunción del nodo sinusal, tampoco sería la droga ideal para administrarle a este tipo de pacientes, ¿no? Exacto. Igual, Oscar, ¿cuál es la evolución de los pacientes que vos conocés de parálisis del nervio frénico? No tengo ninguna experiencia. No conozco. Digamos, si es reversible a largo plazo, no tengo ni idea. Pero si vos sumás los dos, 5 casos sobre 150 pacientes, un 3%, un 3% de efectos. Si la parálisis del nervio frénico es brava y es irreversible, complicado, es un 3%, pero de una población que no estaba tan mal, llamémosle. De 150 a 3 sería, ¿sí? Sí, o 5, claro, está bien. Claro, 3%. 3%. Y sí, son complicaciones, digamos. Con la radiofrecuencia también está el problema del taponamiento cardíaco, que perforar, y la fístula auriculoesofágica, que esas son graves y mortales, ¿no? Sí, sí. Creo que acá, digamos, no sé si terminó Eduardo con esto. Sí, tengo la parte de discusión de qué nos queda. Está bien, creo que es interesante esto. Primero, ellos utilizaron una droga que por aquí a veces se tiene miedo, que es la flecainida. Yo creo que para fibrilaciones auriculares paroxísticas que no tengan disfunción ventricular izquierda, que la hipertrofia no sea mayor de 14 milímetros, es una droga muy buena. Tal vez en nuestro medio no es la droga más utilizada, y la droga más utilizada, como todos conocemos y de fácil acceso, es la amiodarona. Entonces, en este grupo de pacientes, la amiodarona prácticamente no fue usada. Está la dronedarona, que también es símil a amiodarona, es un clase 3, pero bueno, yo ahí no puedo hablar porque no tengo ninguna experiencia, pero en nuestro medio habría que compararlo esto con amiodarona, porque si mal no recuerdo,
en la edad media estaba alrededor de los 60 años, ¿no es cierto? No era gente joven de 30 o 40. Menos, 50 y pico, pero sí, 57 por ahí. No, no eran jóvenes. Claro, o sea que uno, a un paciente de 30, 40 años que tiene fibrilaciones auriculares paroxísticas, uno no intenta darle amiodarona, por supuesto. Ahora, si tenemos un hombre de 60 o más y tiene FA, uno puede darle amiodarona y creo que tal vez el grado de recurrencia sea menor. Así que, de todas maneras, creo que este estudio está dando más o menos igual que el estudio Cabana, que fue un estudio de 5 años, de 2000 y pico pacientes, no con, como decíamos, con radiofrecuencia, y más o menos la recurrencia fue 50% con ablación y 70% con droga, o sea que más o menos sigue dando todos iguales estos estudios, sea con radiofrecuencia o con crío, ¿no? Y el seguimiento me parece que al ser esta arritmia que es progresiva, me parece que es corto, Si a estos mismos pacientes los hubieran seguido más tiempo, a lo mejor esa diferencia se acorta, no lo sé. ¿Cómo empezás con la propa, con la fleca? Porque en un momento leí 100 miligramos y después vi 200 miligramos, Eduardo. ¿Cómo es tu manejo con la fleca? ¿Con qué Bueno, dosis empiezo con 100 arrancás? miligramos, con la menor 100 dosis. por día. Y por día, 50 miligramos a 12 horas. Por eso. Pero y después, ¿por qué aumentarías a 200, que fue la dosis que ellos llegaron? Si tenés una recurrencia o el paciente tiene síntomas, podés incrementarlo a 200 miligramos. No, pero acá creo que llegaron, o entendí mal, Eduardo, que Sí, intentaban llegar a la 200. máxima dosis tolerada. Había que subir la máxima dosis tolerada, sí. Claro, ellos habrá empezado intentaban con llegar a 100 200 y luego llegaron a 200 porque sabe que la dosis máxima. para evitar recurrencia. Listo. Exacto. Bien. Bueno, a ver, vamos a la discusión y a la conclusión. Sí, finalizando esto, sabemos que lo que nos dejó la mayoría de los ensayos de ablación con catéter de AFA la compararon con los fármacos antiarrítmicos en los pacientes que los fármacos ya habían fracasado, por los que el beneficio se termina inclinando hacia la ablación, pero cuando fracasó el fármaco. Poco estudio compararon ambos métodos como primera línea, sin mostrar diferencia en las arritmias o resultados cardiovasculares, y una de sus limitaciones fue la monitorización intermitente del ritmo y el alto crossover que había hacia el grupo de ablación. Esto es justo lo que nombramos al principio. En este estudio se observó que la taquiarritmia se repitió significativamente con buena frecuencia en el grupo de crioablación como estrategia inicial frente al tratamiento con fármacos antiarrítmicos, con un número necesario a tratar de 4 en este caso. Mediante el monitor implantable demostró que el grupo de ablación tuvo una menor carga rítmica también, y que la incidencia de efectos adversos fue similar en los dos grupos de tratamiento, que no hubo muertes por procedimientos o complicaciones tromboembólicas, y que la complicación periprocedimiento más común fue la parálisis autolimitada del labio frénico. Pero sí tuvo algunas limitaciones, por ejemplo, y lo que me pareció muy importante es que no examinó resultados cardiovasculares. Es decir, me dijo que tiene menos arritmia, pero no sé qué significa esto para el paciente. No examinó resultados cardiovasculares, que tuvo solamente una técnica de ablación, que es la crioablación en este caso, y que el seguimiento fue solamente por 1 año. Y después tengo para pasar a la plantilla, que es la que utilizamos siempre, para ver de qué nos pareció el trabajo. Bueno, dale, ahí comentale, Oscar, de qué se trata eso. Perfecto. Oscar, es un cuestionario de las guías CAPSE de lectura crítica que es española, que hace una serie de preguntas para saber o para orientarnos si este trabajo nos sirvió leerlo o no. Hay algunas preguntas que son de eliminación directamente, que si son que no, las primeras, medio que hay que descartar el trabajo, por lo menos te dice que no te va a servir tanto. Por ejemplo, la primera, ¿se orienta el ensayo una pregunta claramente definida? En este caso sí, es ver si teníamos la recurrencia de la taquiarritmia sintomática o no en el grupo crioablación o en el grupo de los fármacos. Después la segunda pregunta, ¿fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Sí, fue aleatoria. Después, si fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio los pacientes que entraban en él, también. Así que las 3 preguntas de eliminación ya nos dan como para que sigamos leyendo el estudio. Después, para entrar un poco más en detalle, se mantuvo el seguimiento a los pacientes, los clínicos, al personal de estudio. En este caso no, era un trabajo que fue abierto.
Después nos pregunta si fueron similares los grupos del comienzo del ensayo. Sí, no hubo diferencia significativa en ambos grupos. Y al margen de la intervención propiamente dicha, si fueron tratados de igual modo, es decir, con el seguimiento y demás, sí, fueron tratados de igual modo. Y después estos ya son un poco más subjetivos o personales, y nos dice, es muy grande el efecto del tratamiento. Y en realidad arrojó una diferencia significativa en lo que es la diferencia de la recurrencia de la arritmia, pero le iba a poner, incluso no sé, porque yo no sé qué significa que haya menos arritmia, y por ahora, pero bueno, el efecto del tratamiento terminó siendo significativo, no sé si eso es beneficioso o no para el paciente, todavía. Después, ¿cuál es la precisión de este efecto? Los intervalos de confianza son confiables, en este caso, sí. Y después, cerrando para ver si lo podemos llevar a cabo nosotros, ¿pueden aplicarse estos resultados en tu medio o tu población local? Yo creo que tenemos la población, si se quiere, con debut de fibrilación auricular y podemos empezar a considerarlos, pero todavía, por ejemplo, hoy también hablaba con Sebastián de si quisiéramos hacer esta técnica, donde estamos propiamente dicho yo, en el centenario, si se puede hacer, en este caso se está comenzando a tratar de hacer las funciones transeptales, que es uno de los requisitos que tenía esto, y con crioablación todavía no se hizo. Pero bueno, tal vez en un futuro no tan lejano se podría hacer. En este caso tenemos los pacientes, tal vez podamos tener los recursos. Yo no sé si tenemos tanto de estos pacientes. Nosotros creo que tenemos más pacientes más enfermos que estos. Más enfermos. Bien. Creo que esto es una estimación, ¿no? Una sensación. Nosotros no vemos muchos pacientes con FA, por lo menos a lo mejor pasa por la guardia y lo mandan a la casa, pero no vemos muchos pacientes con fibrilación auricular paroxística con corazones, entre comillas. Nosotros muchos son pacientes con fibrilaciones auriculares que pueden ser persistentes o permanentes, y muchas fibrilaciones auriculares en insuficiencia cardíaca, que allí es el otro tema que hoy se está trabajando, pero con resultados que no son estos, son menores. Mi amigo Mario González, él dice que la eficacia con radiofrecuencia es del 70%, inclusive hasta con 2 ablaciones. Entonces, el problema básico es lo que decíamos inicialmente, que todavía no conocemos realmente cuál es el sustrato fisiopatológico de la fibrilación auricular. Hay una mezcla de ellos, donde aparece la fibrosis, la disautonomía, y reentrada, automatismo, isquemia, apoptosis. Hay un montón de alteraciones que se ocurren en la aurícula cuando la aurícula se fibrila. Buenísimo. Claramente, en el hospital ese es un tema muy limitante. El tema que tenemos en este momento es la transeptal, que estamos intentando hacerlo con dificultades porque se necesita de una organización y utilización de recursos, y crioablación se necesita de un equipo, y a su vez de catéter que sirve exclusivamente para ese equipamiento, y creo que se utiliza una sola vez y no se puede utilizar, por lo tanto es altamente costoso. Bien. Después, la otra pregunta era si se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica. Insisto en esta parte que por ahí no tuvieron en cuenta si afectaba al paciente o no. Al fin y al cabo, la calidad de vida es lo que sí se hizo, pero no los efectos cardiovasculares por ahí. Así que me hubiese gustado que se evalúe un poco eso también. Y después, si los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costos, tampoco tengo una opinión muy formada por lo mismo. Porque sí, me parece muy bueno que baje la recurrencia, pero insisto que no sé en qué le aporta al paciente en este caso. Pero bueno, eso más o menos para terminar. Yo creo que la disminución de la recurrencia le da cierta mejor calidad de vida al paciente. Es decir, tener episodios de fibrilaciones auriculares, el paciente, si es sintomática, evidentemente lo molesta. Y a nosotros particularmente nos preocupa los fenómenos embólicos, la ACV, ¿no? Que ya sabemos que incluso la anticoagulación, no todos pueden estar tomando NOACs, estamos muy limitados también en ese sentido. Entonces,
Creo que en ese sentido está bien, digamos, la ablación, sabiendo que vamos a tener menos recurrencia que la administración de drogas antiarrítmicas, y en este caso particularmente flecainida o propafenona, no sabemos con amiodarona, y bueno, y el tema de la anticoagulación obviamente es importante, ¿no? Bueno, excelente. Yo ¿Sí, algún comentario, Cari? Dale. No, voy a comentar solamente a la Cruz Roja que le hiciste, Edu, a la parte de que no fue la evaluación, la falta de cegamiento del estudio. El procedimiento hacía que sea innegable e inevitable que no pueda ser cegado. Pero ojo que la adjudicación, sí, yo tengo que interpretar que hubo objetividad en la evaluación porque fue un dispositivo de calidad, que no es un holter que una vez puede decir hay artefactos. Entonces yo pienso que la adjudicación tiene que haber sido objetiva y que en eso no hubo sesgo. Y con respecto a esta duda que planteaste, si tiene algún beneficio clínico esto, yo tenía la misma duda, porque al final si tiene fibrilación auricular o no tiene, inicialmente a mí no me generaba mucho impacto desde el punto de vista clínico, y lo que más me importa a mí si el paciente tiene eventos cardiovasculares. No obstante, este mismo estudio te deriva a un estudio publicado este mismo año, en el 2020, en New England, que demostraron que el tratamiento precoz de los pacientes con fibrilación auricular con medicación previno eventos cardiovasculares e incluso el stroke. Entonces me parece que si uno empieza a mirar eso, que el paciente que lo tenés en sinusal tiene menos eventos cardiovasculares, porque antes nosotros no teníamos ese concepto, a los pacientes los anticoagulamos según el CHADVAX y nada más, me parece que va a ser importante enfocarse en tratar de mantener el ritmo sinusal, que antes uno podía optar por las dos estrategias, ¿no? Más allá de la calidad de vida del paciente. Pero si voy a tener menos eventos cardiovasculares, y yo me voy a orientar a querer mantener el ritmo sinusal. Entonces creo que puede tener un impacto desde el punto de vista clínico, pero bueno, no necesariamente con ablación, sino quizás, aunque sea con fármacos. Habría que analizar ese punto, que yo no lo he leído todavía el estudio. Yo creo que lo que dice es sumamente importante, digamos. Es mucho mejor tener ritmo sinusal que estar fibrilado. Esa es una realidad. O sea, nosotros nacemos con ritmo sinusal, no nacemos con fibrilación auricular. La fibrilación auricular es eventos que van apareciendo cuando nuestro corazón se va enfermando, ¿no? Así que eso es real. Y la otra cuestión que creo que parece que es importante es, más allá de las drogas antiarrítmicas, tratar, digamos, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia y todos los factores, digamos, que pueden afectar. O sea que no solo es dar una droga para evitar la FA, sino también el resto de los factores que pueden provocar fibrilación auricular. Bien. Bueno, estamos en tiempo, así que pudimos cumplir bastante. Me parece que fue muy interesante. Les recuerdo a los que vienen que va a ser importante que consigan su Oscar Pelizón para la próxima. No cuentan ni Karina ni yo, no la cuenten a Karina para algún tema de eco, ni a mí de hemodinamia, sino que tienen que buscar un externo. Lo voy aclarando. Que quiera conectarse y que los ayude previamente, si es necesario, a analizar el trabajo. Me parece que muy lindo análisis. Creo que a veces, Eduardo, nos queremos contestar las preguntas de esa guía, y sí, una guía que a veces se puede adaptar y no siempre de manera exacta a lo que estamos analizando. Está bueno igual, está buenísimo hacer el análisis, pero no nos volvamos locos en tratar de las respuestas, encontrarlas siempre. Pero está bueno el análisis que hace cada uno de ustedes sobre los resultados. Así que bueno. Y yo quiero particularmente felicitarlo a Eduardo por sus conocimientos sobre estadística. Sí, lo tenemos, es uno de los referentes de la residencia, y la idea es que siga difundiendo el conocimiento, porque cuesta aprender estadística en medicina, incluso hasta con los cursos que tenemos disponibles. Lo hemos hablado mucho con los residentes del Sanatorio Parque también, y está bueno que lo que puedan transmitirse entre ustedes lo hagan. Y ahí también mi felicitación para Eduardo. Así que repasé un poco de estadística que había olvidado ya. Bueno, de nuevo, gracias a todos y nos vemos pronto. Suerte. Chau, chau. Chao. No.